Buenas noches con todos. Vamos a continuar la sesión que habíamos iniciado anteriormente. Continuamos con la organización para la formulación de proyectos de inversión, y en ello ya hemos hablado de algunos órganos del Invierte que tienen competencias para formular, para emitir normativa, como el caso de la DGIP o la Dirección General de Inversión Pública del MEP. En qué caso también la OPMI tiene algunas funciones en la parte de formulación, y específicamente estamos llegando al órgano líder de la formulación de proyectos. ¿Cuál es? La unidad formuladora de estudios o de proyectos o de inversiones. Entonces, ahí nos vamos a concentrar a partir de este momento y haciendo notar las funciones que tiene la unidad formuladora. Ustedes saben que la unidad formuladora con el SNIP solamente se dedicaba a elaborar estudios. Ahora elabora, evalúa y declara viable los estudios. Tremenda responsabilidad el día de hoy. Y lo que hace necesario es que las unidades formuladoras tengan que implementar la supervisión. Además de la supervisión, el control técnico, la evaluación del proyecto para la declaratoria de viabilidad. Es fundamental para garantizar calidad, la calidad en tanto los contenidos, el alcance. Cuando uno ve el curso de términos de referencia, se da cuenta de que hay que definir adecuadamente el alcance del servicio de consultoría o del plan de trabajo para elaborar estudios de preinversión. Y cuando ya uno está elaborando, pues hay que cuidar esa calidad técnica, ¿no? Que tenga y que siga las metodologías, las normas técnicas, todo lo definido con el instrumental metodológico de los órganos normativos. Bien, ¿cuáles son las funciones de la unidad formuladora entonces? Las funciones de la UF, ¿no es cierto? En los 3 niveles de gobierno vamos a tener unidades formuladoras. Pueden haber varias unidades formuladoras dentro de una entidad, a diferencia de las OPMIs, que solamente una por sector, una por gobierno regional y una por gobierno local, que está adscrito al Invierte. Las unidades formuladoras pueden haber varias para elaborar estudios, dependiendo de las unidades, las gerencias, donde se requiera, siempre que existan capacidades técnicas y operativas. Si no hay capacidades técnicas, entonces no se puede implementar un área de estudios, obviamente, ¿no? Esta unidad formuladora es la responsable de la fase de formulación y evaluación del ciclo de la inversión. Es la encargada, la llamada a aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación y evaluación de inversiones aprobados por el ente rector. ¿Cuál es el ente rector? La DGPMI del MEF. Así como las metodologías específicas también aprobadas ¿por quién? Por los sectores. Entonces, los sectores definen metodologías específicas. El MEF define metodologías generales y estas deben ser de obligatorio cumplimiento de quienes, de las unidades formuladoras. Ellas son las usuarias de estas metodologías, parámetros y normas técnicas que deben aplicarla en la elaboración de los estudios. Estamos diciendo y nos referimos a los proyectos de inversión a nivel de fichas técnicas, a nivel de perfiles, tal vez a la CIOAR también, ¿no? Entonces, las UF elaboran las fichas técnicas, los estudios de preinversión, con el fin de sustentar la concepción técnica y económica y el dimensionamiento de los proyectos, ¿no? Hemos planteado en el programa multianual de inversiones las intervenciones que se deban dar, pero luego necesitamos formular, es decir, desarrollar estos estudios. Y lo podemos hacer a través de fichas técnicas, ya hemos visto simplificada, fichas técnicas estándar, aquellas que la definen los sectores, la ficha técnica de mediana y baja complejidad, que está definida por el MEP, ¿no? El formato 6B, y también los perfiles. Esos documentos técnicos tienen que ser elaborados por las unidades formuladoras. Esta unidad formuladora también estima los fondos para la operación y el mantenimiento de los activos generados por el proyecto, ¿no? Es importante
que se consideren los gastos de operación y de mantenimiento de estos activos generados por el proyecto. ¿Por qué? Porque una vez que se implementa, se inaugura la obra, estos van a seguir funcionando y requieren de esa operación de gastos adicionales, por ejemplo, de algún operador, de algún equipo, o quieren de insumos, combustible, o necesitan realizar el mantenimiento preventivo. Y entonces eso requiere fondos. Y para eso se tiene que considerar en la formulación del estudio. En el estudio no solamente se considera el módulo de inversiones, ¿cierto? También se debe considerar los costos de operación y de mantenimiento incrementales, los adicionales que surgen a partir de la implementación de este nuevo proyecto. La UEF cautela que las IOR no contemplen intervenciones que constituyan proyectos. Por ejemplo, no se puede pasar por una IOR alguna intervención integral que configure un proyecto de inversión pública. Es la unidad formuladora la, digamos, indicada y el órgano técnico especializado para definir si es proyecto de inversión o no es proyecto de inversión, si es IOR o no lo es, si es activo estratégico o no es estratégico en tanto el sector no lo haya definido. Cautela entonces que no se registren las IOR en activos de la unidad productora y que hayan sido objeto de dichas inversiones en los últimos 3 años, desde que se culminó la inversión. Estas UF, las unidades promulgadoras, declaran la viabilidad de los PIPs y aprueban la IOR como requisito previo a la fase de ejecución de inversiones, ¿no es cierto? En esta parte se tiene que aprobar y declarar viables los proyectos y recién a partir de ahí se decide que se va a ejecutar la inversión, que es bueno continuar con la inversión, que vale la pena, que es rentable. Hay 3 condiciones de viabilidad. Uno, que cierre brechas y contribuya a las líneas de política regionales, nacionales o locales. 2, que sea rentable socialmente el proyecto. Y 3, que sea sostenible. Esas son las condiciones de viabilidad. Como siempre les digo también a mis alumnos, eso también lo menciono en el libro Normas del Invierte. Y justo no sé si alguno de ustedes lo conoce. Este es el libro Normas del Invierte, donde tengo toda la normativa analizada, ¿no es cierto? En la parte de programación multianual, formulación, ejecución, funcionamiento. Y también los interesados, tengo otro libro que es de obras por impuestos, ¿no es cierto? Obras por impuestos que la hemos sacado este año y que es un mecanismo para ejecutar proyectos que son formulados bajo el esquema, digamos, de el Invierte-P, ¿no? Y también para los más estudiosos ya en la fase de ejecución de inversiones, un libro de valorización, liquidación de obras y cierre de inversiones. El cierre de inversiones la vamos a tocar de alguna manera, digamos, a nivel normativo en la parte de ejecución de inversiones, digamos, en las clases posteriores, ¿sí? Bueno, siguiendo con las funciones de la unidad formuladora, esta registra en el banco de inversiones los proyectos. ¿Y con qué formato lo hace? Con el formato 7. El formato 7 resume a un proyecto formulado, ya sea a nivel de perfil o ficha técnica. Es un resumen del proyecto y eso se va a registrar en el banco de inversiones. La UEF o el responsable tiene un usuario y contraseña para ingresar al banco de inversiones y lo registra, ¿no? Entonces, quiero mostrarles, espero no tener ningún inconveniente, para entrar entonces al MEF y mostrarles cuál es el formato 7, ¿sí? Y ya. Fíjense ustedes, aquí tenemos el formato 7, ¿no? El formato 7, o mejor dicho, sí, el formato 7A es, ¿ya? Vamos a corregir. Formato 7A, registro de los proyectos de inversión. Muy bien.
Este formato resume al proyecto. Ese proyecto que ha sido elaborado y puede ser un perfil completo, ¿no? Acá se resume y quiero ver cómo hago crecer un poquito más para que se vea lo que hay. Y ya. Muy bien. Entonces, este formato es un resumen de mi proyecto o un resumen de mi ficha técnica. Nótese que no se registran las fichas técnicas en el banco de inversiones, solo el formato de registro, es decir, un resumen de la ficha técnica. Que quede claro, amigos, las fichas técnicas no se registran. Si bien es cierto, son las fichas algo rápidas también, estructuradas, tienen anexos, tienen detalles, pero esto van en físico, en medio electrónico, van a parar en los archivos. Si es posible, se pueden subir al banco de inversiones como archivo PDF, algún archivo Excel, algún archivo que se adjunta, pero el registro, el formato de registro es el formato 7A para proyectos de inversión. Y también tenemos un formato de registro, el 7C, pero este formato de registro es de las IOR. Se dan cuenta que los proyectos tienen su formato 7A de registro y las IOR un 7C. Pero además los perfiles, los proyectos, ¿no es cierto?, tienen sus contenidos mínimos, como las fichas técnicas y el anexo 7. En cambio, las IOR no lo tienen. Por eso se dice que las IOR no pasan por la formulación ni programación. Es la única razón y solo se registran. Entonces, la IOR en la fase de formulación se registra con el formato 7C. Aquí está. Este es el formato 7C. ¿Sí? Un poquito más detallado de la IOR para todas las IOR, digamos, hay que llenar este formato 7C. Entonces las IOR cuando son mayores a 75 unidades UITs, unidades impositivas tributarias, se llena el formato 7C. Si la inversión de la IOR no es mayor a 75 UITs, solamente se hace un registro simplificado, ¿ya? Se hace un registro simplificado en la parte última, aquí, ¿no es cierto? Hasta el final. Y listo, bien sencillo para la CIOAR. Claro, que para hacer esto hay que tener información, ¿no es cierto? Hay que tener la información, revisar la información y todo. Pero esto es digamos, los formatos de registro, ¿no? Que hemos estado mencionando. Regresamos entonces a nuestra presentación, ¿sí? Y ya. A ver. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta, por favor? Si tuvieran alguna pregunta, ya. Entonces, las UF registran en el banco de inversiones a proyectos o IORs, así como el resultado de la evaluación, ¿cierto? Si es aprobado viable, aprobado, desaprobado, o observado también, ¿no? La UEF realiza consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o documento equivalente y la sustentación de la viabilidad de los PIBs. Quiere decir, si hay consistencia técnica entre el expediente y el perfil o la ficha técnica, ¿no? ¿Y esa consistencia en qué consiste? Hay que evaluar si el expediente técnico tiene acorde los componentes que han sido definidos en el perfil, por ejemplo. Si el presupuesto es acorde a lo definido, si el objetivo ha variado, si el cronograma ha variado, es consistente o no, se mantiene la concepción técnica, se mantiene el mismo objetivo entre el expediente técnico y el perfil o la ficha técnica, ¿sí? No olvidemos
que el expediente técnico ya es un documento técnico de la fase de ejecución de inversiones. Sin embargo, aquí estamos en las funciones de la unidad formuladora, que tiene que revisar cuando la unidad ejecutora elabore el expediente técnico o el estudio definitivo y haga este contraste, ¿no? Cuando la unidad ejecutora registre el formato 8A, lo registre, ahí es donde va a tener que evaluar la consistencia técnica, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que comparar, digamos, la alternativa seleccionada, si ha variado o no ha variado y si cambiaría el objetivo, ¿de acuerdo? Bien, solicitar entonces opinión a la DGIP o DGPMI del MEF, ¿no es cierto?, sobre proyectos o programas de inversión a ser financiados con operaciones de endeudamiento, aval o garantía del Estado. Solicitar la opinión de la OPMI del sector sobre proyectos o programas de inversión, ¿no es cierto?, a ser financiados con operaciones de endeudamiento del Gobierno Nacional a fin de verificar su alineamiento con el PMI, ¿no? Esta opinión es previa a la opinión de la DGPMI. Primero es con la OPMI, luego a la DGPMI. Bien, los gobiernos regionales y locales pueden celebrar convenios con otras entidades en la fase de formulación y evaluación. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un gobierno local que no está dentro del marco del INVIERTP, puede celebrar un convenio, y para eso hay formatos de convenios, con otro gobierno local que sí está en el INVIERTP. ¿Para qué? Para que este que sí lo está pueda asumir la formulación, declarar viables sus proyectos y también la programación multianual, ¿no? En esa medida, el gobierno que sí está adscrito al INVIERTP puede apoyar esta labor. Sin embargo, la forma como se maneja es un arreglo enteramente entre estas dos entidades, y lo usual es que la entidad que no está en el INVIERTP es la que asume el valor de la inversión de los estudios, ¿no? Y la otra que colabora solamente recibe, revisa, aprueba, verifica, etc. Bien, los gobiernos locales sujetos al INVIERTP pueden celebrar convenios con otros gobiernos no sujetos. Pero también entre los que están sujetos también pueden celebrar convenio. Por ejemplo, entre un gobierno local que sí lo está en el INVIERTP puede celebrar con otro que sí también lo está. A diferencia uno del otro, el otro tiene capacidades técnicas y es el que va a asumir la formulación y evaluación de los proyectos. Puede que no tenga personal, el otro gobierno local no tenga capacidad técnica, no tiene, digamos, los recursos necesarios a pesar de estar en el sistema. Bien, ¿cuál es el perfil del responsable de la unidad formuladora? ¿No? El responsable de la unidad formuladora tiene el siguiente perfil. A ver, ya. Su formación académica debe contar con grado de bachiller o título profesional en economía, ingeniería, administración o carreras afines. Muy bien. Experiencia en formulación y evaluación, ejecución, seguimiento o gestión de proyectos en el sector público o privado. Bueno, diría en sector público, que es lo que va a servir mucho más. Pero bueno, esta es una experiencia general, ¿no? A ver, en caso de gobierno nacional y sus empresas, la experiencia mínima debe ser 5 años. Y hay un primer nivel de diferencia, lo cual me parece bien. 2, en caso de gobierno regional, la experiencia mínima debe ser de 4 años y en gobierno local de 3 años, ¿sí? Contar con tiempo de experiencia en formulación y evaluación de proyectos de inversión de 2 años como mínimo. Y aquí es un poco baja la experiencia en comparación con lo que se requiere, por ejemplo, para instituciones del Estado que tienen montos altos de inversión por año. Entonces, ahí el escalonamiento, ahí, digamos, las exigencias debieran ser mayores, más que por gobierno nacional, gobierno regional y local, debería ser por montos de inversión que mantienen las entidades, ¿no? Efectivamente, hay distritos que gozan de un presupuesto bastante interesante o grande, por ejemplo, Megantoni, en Echarati, o tal vez algunos distritos de la zona minera de Ancash,
Entonces creo que por el monto debiera haber exigencia, ¿no? Aquellos gobiernos locales o entidades que sobrepasan los 50 millones, los que sobrepasan los 10 millones y hasta 10 millones, ¿no? Entonces, así podría tomarse también los criterios. Sin embargo, ya se ha dado un primer paso de distinguir por lo menos algún grado de exigencia para el perfil del responsable de la unidad formuladora, ¿no? El responsable no puede formar parte de ninguna OPMI, por ejemplo, u otra UF. Tiene que estar a tiempo, o mejor dicho, en exclusividad de una UF y no asumir responsabilidades de otras unidades formuladoras. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? El perfil es fácil de cumplir, de cubrir. ¿Quiénes de ustedes cumple este perfil, por ejemplo? A ver. ¿Lo ven muy fácil, difícil de lograr? ¿Cuáles son sus comentarios? Todos podrían ser unidad formuladora, ¿no? Pero si dice grado de bachiller, creo que casi todos tienen, ¿no? O título profesional en las carreras de economía, ingeniería, administración, o carreras afines. Bueno, por afines, por ahí, y ya entran todos, ¿no? ¿Un abogado podría ser responsable de unidad formuladora o no? ¿Qué dicen ustedes? Comentarios. Difícil esta valla, ¿cómo lo ven? ¿O sí es alcanzable? No debería ser un abogado responsable de una... En efecto, digamos, porque no es una carrera afín, digamos, de economía, ni de ingeniería, ni de administración, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero imagínese por que esté en la frontera y no exista nadie, tiene su diplomado del Invierte P, etcétera, ya les haría dudar, ¿no? Si no hay nadie más. Entonces como que está un poco ahí en una zona difícil eso de carreras afines, ¿no? Y nosotros sabemos que deben ser relacionadas, pero en fin. Así es, abogados deben estar en la parte legal, asesoría jurídica. Bien, hasta ahí hemos visto las funciones de los órganos del INVIERTE-P que están relacionados a la formulación y evaluación. ¿No es cierto? El órgano líder de la fase de formulación y evaluación es la unidad formuladora, sin duda. Y entonces, lo que tenemos que cuidar es que esas funciones se tengan que cumplir, ¿no es cierto? Se tengan que cumplir. Ahora en adelante vamos a ver los documentos técnicos y sus características. Estamos hablando de los documentos técnicos del INVIERTE-P. Ya, sí, eso de carreras afines es terrible. Claro, porque ahí, por ahí entra todo, ¿no es cierto? Carrera afín ya se le puede justificar de alguna manera. ¿Por qué es afín? Sí, pues debe ser un poco claro. Pero ¿saben qué? También el tema es que hay distritos donde no hay profesionales, pues como lo pinta la regla, ¿no? Si ustedes están en frontera, están en distritos pequeños, en donde a un economista, a un ingeniero o tal vez algún otro profesional, el municipio no le puede pagar. Entonces, de repente tienes un enfermero de UF, ¿o cómo hacemos? Oiga, pero hay que contratar y que vengan, ¿verdad? El problema es de los sueldos. Recuerdo que en una vez me ofrecieron para ser UF de una municipalidad del interior, ¿no? Del país, pero me decían que tenían un presupuesto limitado. Entonces, de todas maneras, es un poco más difícil para que lleven profesionales de las ciudades pensando en esos y sobre todo los de frontera o zonas alejadas es que se ha relajado un poco las exigencias, ¿no? Y como les decía, qué mejor mirarlo por los niveles de inversiones que manejamos, el nivel de presupuesto de inversiones anual que manejan las entidades. Creo que eso sería una buena regla. Documentos técnicos y sus características. A ver, denme unos nombres de documentos técnicos que recuerden, hemos venido mencionándolos ya anteriormente. ¿Recuerdan alguno de ellos? Y yo les adelanto con uno. Por ejemplo,
Estudio de preinversión a nivel de perfil, los perfiles de proyectos. ¿Algún otro documento técnico que recuerden ustedes en la fase de formulación y evaluación? ¿La recuerdan? A ver, ¿cuál? Fichas técnicas, excelente. Ya. Y dentro de las fichas técnicas, ¿qué tipo de fichas técnicas tenemos? A ver, ¿alguien más recuerda? Se los hago recordar ficha técnica simplificada. ¿Cuáles son las otras más? Ficha técnica estándar, ya, la simplificada, la estándar, y falta una más. La ficha técnica estándar hoy en día están, digamos, es de facultad de los sectores. El MEF ya no ha sacado ficha técnica estándar. Entonces, facultad de los sectores. Y la ficha simplificada sí la tiene el MEF como una ficha general simplificada del MEF, que se usa cuando los sectores no han definido sus fichas técnicas simplificadas. La usa la ficha técnica simplificada del MEF. Pero hay otra, la ficha de baja y mediana complejidad. ¿De acuerdo? La ficha de baja y mediana complejidad. También es un documento técnico, ¿no es cierto? En la fase de formulación y evaluación. Muy bien, pues ya entonces más o menos hemos mencionado, estos documentos técnicos son fichas técnicas y los estudios de preinversión, ¿no? Los cuales contienen, ¿no es cierto?, información técnica, económica, respecto al proyecto con la finalidad de permitir el análisis técnico-económico y decidir si su ejecución está justificada o no. La unidad formuladora, en este caso, es la responsable de la custodia de dichos documentos conforme a la normatividad vigente. ¿Por qué? Porque es la que evalúa y declara viable, y si declara viable, tiene que custodiar los documentos técnicos. Eso antes lo hacía y lo tenía la OPMI, la OPI, ¿no es cierto? Antes OPI. Es la que custodiaba los documentos declarados viables para saber cuál es la última versión aprobada. Estos documentos técnicos tienen carácter de declaración jurada, ¿no es cierto? La UEF determina si es PIB o si el PIB es viable o no, claro, previo a la supervisión, previo a la evaluación o al informe técnico de viabilidad. Entonces, la unidad formuladora tiene que aplicar, mejor dicho, para contratar un consultor debe elaborar adecuadamente sus términos de referencia. El consultor debe desarrollar el estudio de manera adecuada, con calidad, costo y tiempo para la entidad. Y la entidad puede y debe aplicar la supervisión, encargar un supervisor para que en el proceso revise y al culminar, digamos, haga un informe técnico de declaratoria de viabilidad. Entonces, la UEF es la que determina si el proyecto es viable o no es viable, ¿de acuerdo? Justamente sobre estos documentos técnicos. Oiga, ¿y qué pasó con la CIOAR? La CIOAR no se viabiliza, la CIOAR no se evalúan, la CIOAR se aprueban, solamente se aprueban después de revisarlas y registrarlas, porque son los proyectos de inversión los que siguen normas técnicas, metodologías, parámetros, etcétera. Por eso entran en el esquema de evaluación, por eso entran en el esquema de viabilidad, ¿de acuerdo? Entonces las IOR no se viabilizan. Muy bien, la rentabilidad social de un PIB se mide con la TIR y la BAN. Allí se dice que es factible o no. A ver, voy a darte un alcance adicional. Una vez que se han desarrollado los estudios, el evaluador va a fijarse, digamos, y en general el consultor también, qué tipo de evaluación corresponde para el proyecto. Puede ser una evaluación costo-beneficio o una evaluación costo-eficiencia o efectividad. ¿De acuerdo? Si es costo-beneficio la evaluación que corresponde para el proyecto, entonces sí, los indicadores de rentabilidad pertinentes son el BAN, el TIR y el indicador
beneficio-costo, el ratio beneficio-costo, ¿sí? Pero si se ha determinado que la evaluación que corresponde, y hablo de la evaluación social que corresponde es costo-eficiencia o costo-efectividad, ahí el indicador es el índice de costo-efectividad. Bien, ¿en qué caso se usa la evaluación costo-beneficio y en qué caso se usa la evaluación costo-efectividad? La costo-beneficio se usa cuando es posible determinar los beneficios del proyecto en términos monetarios. Por ejemplo, el caso de los proyectos productivos es más sencillo. El caso de carreteras y saneamiento, cuando se puede trabajar a través de la metodología de costos evitados, ¿no? Las horas hombre que ahorras o los costos de operación vehicular que ahorras, porque ahora en el tramo de la carretera ya no te demoras 5 horas, sino solamente 3 horas, eso tiene un valor. Esas 2 horas que ahorras tiene un valor monetario porque la hora hombre calificada y no calificada está valorada y eso se puede cuantificar en la cantidad de ahorro diario por la cantidad de personas que en promedio se desplazan al día, al mes y al año, igual los vehículos, eso tiene un costo y hace como ingreso, un flujo de ingreso diario, mensual, anual y en 10 años. Igualmente, para este proyecto, que tiene un flujo de ingresos, por costos evitados también tiene un flujo de costos, que es la inversión y los costos de operación y mantenimiento. Y es así como se decide utilizar esta metodología costo-beneficio, que es una metodología de evaluación social. Todos los proyectos se evalúan socialmente, a precios sociales. La metodología de evaluación es social. Los proyectos de inversión pública se evalúan, digamos, socialmente. Y se usa la metodología costo-eficiencia y costo-efectividad cuando no es posible cuantificar los beneficios de mi proyecto en términos monetarios. Entonces, ¿qué uso? ¿Cómo lo hago? Perfecto. Ahí lo que hago es asumir que cuando tengo varias alternativas, todas tienen el mismo beneficio. Es decir, si las 2 o 3 alternativas de mi proyecto que voy a evaluar tienen el mismo beneficio, entonces, si tienen el mismo beneficio, puedo comparar sus costos, ¿no es cierto? Y la que tenga más costo o la que tenga menos costo, ¿cuál elijo para ejecutar mi proyecto? ¿Qué dicen ustedes? A ver, quiero sus apreciaciones. En esta metodología costo-efectividad, ¿cuál elijo para la que tiene menos costo? Por supuesto, porque estamos aplicando ¿qué criterios? El criterio de eficiencia, el criterio de economía, del uso de los recursos. Por eso es que voy a elegir la de menos costos. Ah, momentito. Ojo, menos costo, menos calidad. Buena observación, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, momentito, Luis, hay que tener cuidado. Mira, hay varios campos del conocimiento y creo que el invierte P no debe ser ajeno. Una de las cosas es la calidad que hay que cuidar con el alcance o los términos de referencia, ¿de acuerdo? Dos, eh, ¿cómo se llama? El tiempo. Hay que ver que lo hagamos en el tiempo establecido, ¿no es cierto? Calidad, alcance, calidad, costo y tiempo. Entonces, el costo y el tiempo también debemos cuidar. Entonces, se supone que las dos alternativas te dan el mismo beneficio. Si te dan el mismo beneficio, son de la misma calidad. Ese es el supuesto. Y para eso están definidas las especificaciones mediante el alcance, ¿sí? Por eso es que no debería haber menor calidad en una por menor costo y mayor calidad en la otra porque es más costosa. Eso no debería pasar, ¿sí? Entonces, a igual alcance, igual beneficio. Y al igual alcance, igual calidad. Y ya, pero en diferencia de alternativas pudiera haber que una sea de menor costo. Por ejemplo, una usa una tecnología americana y la otra japonesa, pero las dos son de la misma calidad. Oiga, me podrán decir, sí, pero si es China ya no es lo mismo.
Las especificaciones técnicas de la tecnología tienen que ser similares, si no, no serían comparables. Bien, pero quizás implica mayor inversión para el mantenimiento. Así es. Ojo, de eso se trata la evaluación, de eso se trata la evaluación. Pero fíjense ustedes que tanto en la metodología costo-beneficio como en costo-efectividad vamos a incluir ya el módulo de inversiones y los costos de operación y de mantenimiento. De modo que si hacemos estas evaluaciones, vamos a tener ya incluida la inversión y los costos de operación y de mantenimiento. Aún así, cuando una alternativa, digamos, sea eh, más costosa que la otra, tiene la misma calidad, tiene la misma calidad. Porque si no tiene la misma calidad, no pueden ser comparables. Ahora, en la evaluación costo-beneficio, puede ser más costosa una, pero también puede ser más beneficiosa. Por eso es que hablamos de evaluación. Pero les tengo una noticia. No solamente se evalúa y se aprueba una alternativa como ganadora con la metodología de evaluación social. Tranquilos. Para darle ganadora a una alternativa hay que ver la evaluación social, que es una. Dos, la sostenibilidad. Y tres, el impacto ambiental. Considerando esos tres módulos, esos tres estudios, es que vamos a decidir si una alternativa es mejor que la otra o viceversa. ¿De acuerdo? A ver, y luego se vienen las adendas de los proyectos. Si el costo te da menos, indicas que los materiales que usaste o tecnología fue barata y a largo plazo esa obra no dura. Y por ende vendrán los reclamos. Usualmente es así, Luis. Usualmente, digamos que, eh, digamos, se castiga la calidad por el costo, pero ojo, eso supone que todos son o tienen la misma eficiencia. Hay muchos factores que pueden hacer que tus costos sean menores. Probablemente tus costos generales en un caso son mayores que en el otro. En relación a las tecnologías, igual. Entonces, si hay variante de alternativas, pudieras tener diferencias. Pero hay una serie de cosas, como ustedes ya están mencionando, que son conocidas, ¿verdad? Bien, entonces, la unidad formuladora declara viable a los proyectos de inversión. Y acá están las fichas técnicas, ¿no es cierto? Y los proyectos, aquí están los niveles de complejidad. Sí. Acá están, digamos, las fichas técnicas. Tenemos las fichas técnicas de baja y mediana complejidad. Tenemos las fichas estándar, ¿no es cierto? Y tenemos los proyectos de alta complejidad, ¿sí? Eh, Se usa, y acá quiero darles algunos tips, por favor. Cada vez que se trata de un monto menor o igual a 750 UITs, eh, solo se puede aplicar ficha técnica simplificada, en general, línea general, ¿ya? Si el sector no lo ha definido, entonces se usa el formato 6A del MEF, ficha técnica simplificada del MEF, la ficha técnica general. Siempre que no lo haya definido el sector. Si el sector lo ha definido porque hay un proyecto ahí o ya se ha estandarizado y hay una ficha técnica simplificada estándar, entonces digamos que se usa la del sector. Pero regla general, ¿ya? Si la inversión no sobrepasa las 750 UITs, el único documento técnico que vas a utilizar sin excepción y sin importar nada más es la ficha técnica simplificada, cuando es menor o igual a 750 UITs. Ah, claro, dice, en países como en Singapur el tema es elegir la obra más cara como ejemplo. Eh,
Bueno, hay criterios, ¿no? De países y esquemas de trabajo. Algunos ya no están preocupados por la eficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es un símbolo o sinónimo de escasez, ¿no? Cuando tiendes a ser eficiente, digamos, a trabajar al menor costo o al ahorro cuando hay escasez de recursos. Pero si no hay escasez de recursos, el país es abundante en recursos, obviamente que el interés no va a ser, digamos, el menor costo, sino la mayor calidad entre alternativas. Y por eso es que puede ser y probablemente sea la alternativa más cara, porque lo que interesa es la solución a las necesidades. Bueno, estábamos hablando de que si la inversión de tu proyecto no sobrepasa las 750 UITs, entonces lo que corresponde de todas maneras y de forma segura es la aplicación y el uso de una ficha técnica simplificada. Si el sector no lo ha definido para el servicio que estás formulando el proyecto, entonces usas el formato 6A de ficha técnica simplificada del MEP. Muy bien. Si el sector lo ha definido, entonces hay ficha técnica estándar, ¿no? El sector define y estandariza sus servicios para los que los haya hecho, ¿no? Y en ese caso, la ficha técnica estándar es hasta 15.000 UITs, ¿no? Ahora, y también de acuerdo a la línea de corte del sector, ¿no? El sector puede tener su línea de corte. Por ejemplo, el Minedo tiene su ficha estándar entre 750 UITs y las 5.000 UITs, ¿no? No 15.000, 5.000. Y en este caso, saneamiento tiene entre 750 UITs y el caso de saneamiento urbano y 100.000 UITs. En saneamiento rural está entre 750 y 15.000 UITs, ¿no? Bien, ¿qué más? Proyectos de baja y mediana complejidad, por ejemplo, ¿no? Ah, ya les mencionaba que cuando no sabemos, digamos, nuestro proyecto ya sobrepasó las 750 OITs, estamos seguros que no es ficha técnica simplificada. ¿Y ahora qué es? Tampoco está dentro del servicio estandarizado por los sectores. ¿Y ahora qué es? ¿Ficha técnica de baja y mediana complejidad o es perfil? Esa sería la duda. Entonces hay que aplicar el formato. ¿Qué formato? El formato o el anexo 10, ¿no es cierto? Para determinar si el proyecto es de baja, mediana o alta complejidad. Y dependiendo del resultado, podremos utilizar la ficha técnica de baja o mediana complejidad del MEF o la del sector. Quizás el sector también ya más adelante pueda definir su ficha técnica de baja y mediana complejidad del sector. Y entonces estaríamos utilizando la del sector. Pero en este caso, mientras tanto, sería la del MEP. Entonces, ¿en qué casos utilizamos? Cuando hay nivel de riesgo y cuando los montos de inversión están por encima ¿de cuánto? De los 15.000 UITs o 60 millones y las 407.000 UITs, ¿no? Esa ficha se utiliza con el formato 6B, ¿no? Ficha técnica para PIBs de baja y mediana complejidad. Y cuando los proyectos son de alta complejidad, pudiendo resultar un proyecto mayor a 750 UITs, pero de alta complejidad, lo que corresponde es elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil. Muy bien, si no sobrepasa las 407.000 UITs, perfil en una etapa. Si el proyecto o la inversión del proyecto sobrepasa las 407.000 UITs, entonces estamos hablando de perfil en 2 etapas. Recuerden que teníamos el perfil reforzado, el estudio de factibilidad, ¿recuerdan? Entonces ahora es perfil en 2 etapas, ¿no? Ya no es perfil reforzado, sino perfil en 2 etapas. La primera etapa, cuando no sobrepasa las 407.000
UITs y en 2 etapas cuando sobrepasa las 407.000 UITs. En algún otro caso pudiera darse que no siendo mayor a 407.000, pero se den 2 etapas, sí podría ser cuando la unidad formuladora recomiende que a pesar del monto no ha sobrepasado los 407.000 UITs, no se ha logrado contar con información suficiente que nos permita y nos dé la capacidad de tener esa claridad y certidumbre para poder declarar viable un proyecto. En ese caso se recomendaría pasar a una siguiente etapa, ¿no? Que sería un poco raro, pero sí se puede dar. Ya, claro, la ficha estándar es entre 750 UITs, ¿no es cierto? Y 15.000, ¿no? Hablando de la ficha técnica estándar de educación, sí es entre 750 y 5.000 UITs, ¿ya? Pero definido de manera genérica, quedó que las fichas técnicas estándar sean entre 750 UITs y las 15.000. Eso lo dijo el MEF. El sector ha definido su línea de corte y lo hace entre 750 y la que ha definido el sector. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan en la página de fichas técnicas, y voy a tratar de entrar, a ver cómo entro. A ver, bueno, algo está pasando, bueno, puedo regresar. Y ya, al haber una consulta, es decir, que en proyectos de mediana y baja complejidad también tenemos perfil, porque perfil es una etapa, por favor, podría reforzar. Ya, a ver. Sí, claro que sí. Miren, todo depende del nivel de complejidad, ¿de acuerdo? Si es mediana o baja complejidad, ficha técnica general del MEP de mediana y baja complejidad. Pero si el proyecto ha sido identificado como que es de alta complejidad, entonces lo que corresponde es perfil. Basta que sobrepase las 750 UITs para que se dé esa condición, ¿ya? Ahora, es en 2 etapas cuando sobrepasa el valor de la inversión de las 407.000 UITs, ¿sí? 407.000 UITs, entonces el perfil va a ser en 2 etapas. Quiere decir que se elabora el perfil, primera etapa, se aprueba, se elabora el perfil, segunda etapa, con fuente de información primaria para la alternativa seleccionada, ¿no? Costos unitarios, y ya información a detalle, se aprueba y se declara viable en segunda etapa. ¿De acuerdo? Eso es para proyectos mayores a 407.000 UITs. Bien, entonces, ya ustedes, y me parece que les mostré cómo determinar el nivel de complejidad. Si ustedes revisan el anexo 10, se van a dar cuenta que vamos a considerar, por un lado, el riesgo o el nivel de incertidumbre versus el monto de inversión, ¿no es cierto? El riesgo, el nivel de certidumbre versus el monto. A ver, y por acá quiero mostrarles. Fíjense ustedes, anexos, ¿ya? Siempre la página del MEF es nuestra mejor aliada. Fíjense ustedes, anexo 10, criterios para determinar el nivel de complejidad de los proyectos. Quiero saber qué tan complejo es mi proyecto. Y de acuerdo a eso, para saber si hago ficha técnica de mediana o baja complejidad o me toca elaborar perfil de proyecto, ¿sí? Muy bien. Voy a consultar entonces este anexo. Muy bien, este anexo voy a consultar. Si se dan cuenta ustedes, acá están lo que yo les he estado mencionando, ¿no? Los montos, ¿no? Acá está. Dice, proyectos con un monto de inversión menor a los 750 UITs son ficha técnica simplificada. Ya les he mencionado. Proyectos estandarizados por el sector funcionalmente competente, ficha estándar del sector.
lo que son estandarizados solamente. Proyectos de cuya modalidad de ejecución será una asociación público-privada cofinanciada, de todas maneras va a ser perfil. Esta variante quiero que lo tomen en cuenta también. Proyectos cuyo financiamiento demanda fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo, perfil, por la complejidad también. Proyectos con monto de inversión mayor o igual a 407.000, perfil, ¿de acuerdo? Y por acá viene los montos, ¿no? ¿Qué montos? Vienen los montos, por ejemplo, menores a 15.000 UITs son considerados los proyectos de nivel de riesgo bajo. Pero ojo, ya sabemos que tienen que ser mayores a 750 UITs. Eso ya lo sabemos. Segundo, entre 15.000 y 407.000 UITs el valor de riesgo es medio y más de 407.000 UITs el valor de riesgo es alto. Entonces, el riesgo tentativamente entre bajo, medio y alto se representa aquí, en esta parte horizontal, visto desde el punto de montos de inversión. Entonces, de baja complejidad hasta 15.000 UITs, media complejidad hasta 407.000 UITs. Proyectos con montos de inversión mayores a 407.000 UITs o más de 1.600 millones, entonces los proyectos de primera mano son de alta complejidad. Y acá tengo para relacionar. Entonces. Pero hay otra variable, que es el nivel de riesgo, evaluado por el monto. Ya, por el monto. Ahora veo por el riesgo. ¿Y cómo sé cómo lo hago? Aquí tienes un cuestionario para ver justamente el nivel de incertidumbre, el riesgo, el test, ¿no? Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Por ejemplo, si hay que llenar este formato, el anexo 10, con 13 preguntas, ¿de acuerdo? Son 13 preguntas. ¿Ya? En el caso que hay mayor riesgo, el valor digamos, que puede tomar cada pregunta es 1, ¿no? Y cuando hay menor riesgo, el valor será 0, de manera que o hay 1, hay medio o 0, o 1 y 0. Entonces, un ejemplo, el proyecto será afectado por interferencias, no, mejor una más clarita no vamos a poder repasar todo por el tiempo, pero quiero darles un ejemplo. ¿Qué tipo de fuente de información requiere el proyecto para la estimación de la demanda efectiva? Si requiere el proyecto mayormente fuente de información primaria, entonces el riesgo es mayor porque hay que levantar información, es más dificultoso y por lo tanto un punto. Pero si es mayormente fuente de información secundaria, entonces menos riesgo, es más fácil, más rápido. Entonces, fíjese así, si se dispone de normas técnicas para el diseño técnico del proyecto. Si es no, complicado porque ahí hay que ver cuáles son. Pero si hubiera normas técnicas, lo único que hay que hacer es cumplir con lo que está definido. Por ejemplo, el sector educación te dice que un aula debe tener tales dimensiones, si es para inicial debe tener cierto tipo de mobiliario, si ya está pauteado, fácil, el riesgo es menor. Pero cuando no se tiene, aquí hay que evaluar, revisar, indagar, estudiar, se ve más complicado y le das un punto. Entonces, mientras las situaciones de mayor información y riesgo se ponen un punto, más riesgoso es el proyecto, más alto puntaje debe resultar la totalidad cuando respondas las 13 preguntas. Por ejemplo, el horizonte de evaluación del proyecto supera los 10 años, entonces mayor incertidumbre, cómo se comportará la demanda de más de 10 años a 20 años. Si es mayor a 10 años, entonces un punto. Y si la suma de ese puntaje no sobrepasa los 4.5 puntos, entonces el nivel de riesgo es bajo. Si cae entre 5 y 8.5, el nivel de riesgo es medio. Y si está entre 9 y 13, el riesgo es alto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ese proyecto que estamos por elaborarlo, hay que pasar este test de las 13 preguntas y ver cuánto toca el puntaje. Si toca bajo, por ejemplo, no sobrepasa de 4.5, entonces, ¿dónde estaría? A ver, el resultado en este tablero, ¿no es cierto?
sería, dice, bajo, ¿no es cierto? Bajo. Si no sobrepasa los 4.5, el riesgo es bajo. Ya. Y en el otro caso medio y en el otro caso alto. Entonces, ¿cómo hago? Me voy acá. Si es bajo, cae en esta zona. Y voy a ver de qué monto es el proyecto. Si mi proyecto no sobrepasa los 60 millones, entonces sería de baja complejidad. ¿No es cierto? ¿Qué ficha uso? La ficha de baja y mediana complejidad, porque hay una ficha así. Pero, ¿qué pasa si cayera, digamos, riesgo alto en esta parte? Entonces, si es de riesgo alto, definitivamente tengo que hacer perfil. Si cae de riesgo alto, el monto es mayor a 1.600 millones, entonces es de alta complejidad y toca perfil. Pero, ¿qué pasa si es de mediana complejidad en riesgo y mediana complejidad a nivel de monto de inversión? Me toca alta complejidad. Y si es alta complejidad, toca perfil. Entonces, es así como defino y determino, digamos, la clasificación del nivel de complejidad de un proyecto de inversión y, por tanto, defino el tipo de documento técnico que corresponde. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Ha quedado todo claro? Bien, vamos a ver los criterios a considerar para un perfil. A ver, ha quedado claro. Me alegra que haya quedado claro con estas cosas porque es bueno pues que sepamos con claridad qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los criterios a considerar, no es cierto? Eh, Vamos a mover un poquito el video y ya. ¿Cuáles son los criterios a considerar para que sea un perfil? Que exista alto nivel de incertidumbre respecto al valor que puedan tomar las variables técnicas, económicas, ambientales o similares, ¿no? ¿Qué más? Experiencia insuficiente en la formulación y ejecución de proyectos de la misma tipología. Por ejemplo, sobre nutrición infantil, infancia, creemos que el Estado no tiene experiencia suficiente, ¿no? Como para decir que podemos estandarizarlos, que podemos saber ya cuáles son los parámetros o formas conocidas, como sí lo sabemos en educación, como sí sabemos en otro tipo de proyectos, ¿no? Su modalidad de ejecución se enfoque como APP cofinanciada o que demande recursos de operación y endeudamiento externo. En ese caso se considera perfil también. O cuando el monto de inversión sea mayor o igual a 407.000 UITs. Entonces, en esos casos va a ser, ¿qué va a ser? Perfil, ¿cierto? Perfil. Muy bien. Características de las fichas técnicas. ¿Qué características debe tener una ficha técnica, no? Primero, sus contenidos de manera general deben tener la definición de un problema y sus objetivos. Esto básicamente le sirve a quién, a los que tienen la facultad de estandarizar, los sectores, ¿no? Definir fichas técnicas. Tienen que, al momento de elaborar una ficha técnica, tienen que definir el problema y sus objetivos a la hora de llenado. La cuantificación de su contribución al cierre de brechas, ¿no es cierto? Se tiene que definir el servicio y el indicador. Hay que justificar el dimensionamiento del proyecto de inversión, es decir, el balance de oferta y demanda y la parte capacidad de planta o la parte técnica tienen que estar relacionadas, ¿no? Las líneas de corte o parámetros de formulación y evaluación respecto o respectivos, entendido por esta demanda. Entonces, hemos estado mencionando de cuáles eran las características de las fichas técnicas, ¿no? Estas características, digamos, son para que los formuladores tengan que cumplir con estas especificaciones de una ficha técnica y más todavía los que diseñan las fichas técnicas. ¿Quiénes diseñan las fichas técnicas? Las OPMI de los sectores y también el MEP. Bien, entonces,
Esto es lo que mencionábamos en relación a fichas técnicas. La ficha técnica 6A corresponde a ficha técnica simplificada y la 6B a la general de baja y mediana complejidad. Eh, los parámetros de evaluación social están en el anexo 11 y sirven para, digamos, cumplir con la información, poder adecuarnos a esos parámetros de precios, algunas normas técnicas que ayudan al mejor funcionamiento y a la mejor formulación de los proyectos, ¿no? Hay que considerarlos. Bueno, presentación de las fichas técnicas, ¿no? Aquí tenemos la ficha técnica general simplificada, ¿no? La del MEF. Esta ficha técnica es sumamente sencilla, sumamente simple. Datos generales apenas te da para el nombre del proyecto y alguna parte de la responsabilidad funcional de la entidad. Y lo más importante acá en esta ficha es la parte de identificación del problema y del proyecto, en donde se trabaja el área de estudio, la unidad formuladora, problemas y objetivos y alternativas de solución. Es muy básica, a diferencia de la otra ficha, por ejemplo, de mediana y baja complejidad, que te habla aquí del diagnóstico de involucrados, ¿no es cierto? Te da un poco más la parte de análisis del problema. Horizonte, en la parte de formulación, estamos hablando ya del horizonte de evaluación, de la brecha del servicio, el análisis técnico y los costos, ¿no? Y en la evaluación social, sostenibilidad, gestión e impacto ambiental. Entonces, aquí tenemos cuestiones elementales, ¿no? Cuestiones elementales. Bien, esto es la ficha técnica simplificada. Perfil. ¿Cuál debe ser, digamos, las características de un perfil? Si nosotros estuviéramos en la OPMI o tal vez en el MEF, ¿qué características debiera tener un perfil a la hora de elaborar los contenidos mínimos, ¿no? Debe presentar el diagnóstico situacional y los factores que influyen en su evaluación. Sin embargo, tengo una pequeña crítica para el esquema de contenido del perfil, ¿no? Se ha recortado los aspectos generales. Considero que no es necesario. Claro que nos dicen, pero eso ya está en el programa multianual. Sin embargo, el programa multianual no la presentas a la hora de presentar un perfil, ¿no? El perfil se debe presentar completo con toda su información y considero que en el sistema, en el banco de inversiones, sí, pues ahí está la información general del proyecto, pero a la hora de presentarlo hay que presentar con todo. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Bien, ¿qué más? Definición del problema y sus objetivos, el estudio de mercado del servicio, análisis de oferta actual, análisis de oferta optimizada, demanda actual, el estudio técnico, la identificación de medición y valorización de costos y beneficios sociales, ¿no es cierto? Evaluación social de proyectos, plan de implementación, análisis de sostenibilidad, eh, impacto ambiental, etcétera, digamos de manera completa, ¿no? El anexo que se utiliza es el anexo 7 para el contenido mínimo del perfil, considerando los parámetros igualmente del anexo 11, ¿no? Estos perfiles se elaboran con información primaria, ¿no? Y sobre todo para variables relevantes, ¿no es cierto? Complementado con información secundaria, con juicio de expertos, bases de datos, publicaciones especializadas, informante clave, como dice, ¿no? El perfil, ya hemos mencionado que se utiliza para o se elabora para proyectos de alta complejidad, ¿no es cierto? Y es en 2 etapas cuando sobrepasa las 407.000 UITs. Así que cuando se encuentra, en este caso los perfiles, cuando la operación y mantenimiento se encuentra a cargo de otra entidad, se deberá coordinar con ella para que provea los recursos de la operación y mantenimiento. Una municipalidad, por ejemplo, no puede formular un proyecto sin consultar a la Dirección Regional de Educación o de Salud si tiene los recursos para la operación y mantenimiento, ¿no?
si no, ese proyecto no tendría validez y sobre todo sostenibilidad. ¿Cuál es el proceso de formulación en la evaluación de inversiones? En un inicio se inicia la fase con la ficha técnica o estudio de preinversión, ¿no? Eh, Siempre que esta inversión sea necesaria para cumplir las metas del PMI, ¿no es cierto? La UEF verifica en el banco de inversiones que no exista un PIB con los mismos objetivos, beneficios, localización y componentes. Es decir, que no se duplique, ¿no es cierto? No se puede volver a formular un proyecto que haya sido rechazado, por ejemplo, ¿no? Cuando la UEF detecta la duplicidad de inversiones, tendrá que desactivar a qué proyecto al que tiene la solución menos eficiente, ¿no? Y luego la UEF aprueba y registra el proyecto en el aplicativo del banco de inversiones, así como el resultado de su evaluación realizada y declara viable el proyecto, ¿no? Con el resultado, la DGPMI, ¿no es cierto?, evalúa, eh, eh, culmina la fase, aquí quiero decir, con el resultado de la evaluación realizada por la UEF, culmina la fase de formulación y evaluación, ¿no? En caso de ser rechazada la inversión, la UEF informa a quién, a la OPMI, para que lo consigne en el PMI. Y eso, pues, si es rechazado, ya no se podrá volver a formular, como dice acá en esta parte, ¿no? Ese es el proceso, pero dentro del proceso de formulación hay muchos, pero muchos detalles metodológicos de supervisión, de documentos, etcétera. Este es el proceso general. La declaratoria de viabilidad se da en tres condiciones, ¿no es cierto? Cuando se evidencia estar alineado al cierre de brechas, tener una contribución al bienestar de la sociedad y que sea sostenible, ¿no es cierto?, durante la fase de funcionamiento, ¿no? Un perfil tiene una vigencia de 3 años contados desde el registro en el banco de inversiones, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos para la declaratoria de viabilidad? Que la intervención guarde correspondencia con la definición de un PIB, es decir, que sea un proyecto de inversión pública, ¿no? Que el objetivo del PIB se encuentre alineado al cierre de brechas, que no se trata de un PIB fraccionado, que la UEF tiene competencias formales para declarar viable, es decir, tiene la competencia, ¿no es cierto? Que los PIB se han considerado, digamos, o se han elaborado utilizando los parámetros de evaluación social, que los PIB no están sobredimensionados, que los PIB se han formulado con las metodologías definidas por el ente rector, ¿no es cierto?, y que se cautela la sostenibilidad. Todas estas son los requisitos para declarar viable un proyecto. En perfiles, si bien es cierto, hoy en día no hay un anexo para el informe técnico de viabilidad, pero les recomendaría que lo tomen como referencia el ex anexo 16 del SNIP, el mismo que servía para el informe técnico de viabilidad. Podría utilizarse, digamos, toda vez de que no existe hoy en día una guía, un documento formal para esto. Luego se viene el registro en el banco de inversiones. La UEF registra en el banco de inversiones a un PIB a través del formato 7A, ¿no es cierto? Y luego se registra la declaratoria de viabilidad también, ¿no? Y el archivo electrónico se sube de la ficha técnica o estudio de preinversión, anexando, digamos, al formulario de registro, así como el resumen ejecutivo también. Eso acompaña, digamos, como respaldo de este proyecto declarado viable. Las IOR también se aprueban, ¿no es cierto?, mediante el formato 7A, se registran en el banco de inversiones y tienen una vigencia de 1 año contadas desde su registro en el banco de inversiones. Transcurrido el año y si no se han iniciado la ejecución, se debe realizar el cierre de la inversión, lo cual es bastante fuerte. O sea, ¿cómo es que en 1 año si no se ha ejecutado ya se está cerrando la inversión en el banco de inversiones, ¿no? La UEF determina si el servicio objeto de alguna IOR requiere que su capacidad, digamos, para la provisión sea ampliada. En este caso, se debe formular un
un PIB respectivo. Quiere decir que cuando vamos a elaborar una IOR y nos damos cuenta que la unidad productora de servicios debe tener mayor capacidad, entonces ya estamos hablando no solamente de una IOR de ampliación marginal de servicio, que a lo más debe ser el 20%, si no sobrepasa el 20%, entonces debe formularse un PIB en este caso. Disposiciones complementarias y transitorias. Las intervenciones a ejecutarse en estados de emergencia, ¿no? Estas intervenciones son atendidas mediante inversiones que no son PIB, o sea, las IOR. Y ustedes ya lo tienen ahí en los anexos, inclusive IORs y un instructivo para estado de situación de emergencia, ¿no? La fase de programación multianual, ¿no? Y formulación y evaluación no son de aplicación, en este caso, para el estado de emergencia. Al término de la inversión, la OPMI informa a la DGPMI si su ejecución afectó o no las metas originales previstas en el PMI. Y la vigencia de los PIB que son desarrollados bajo APP cofinanciadas. Para esta modalidad se pueden utilizar los estudios de preinversión que tengan más de 3 años viables, ¿no? Muy bien, vamos terminando ya. Entonces, matrices de complejidad de los PIBs, ¿no? La aprobación de estas matrices son propuestas por la OPMI sectorial a la DGPMI. Caso contrario, se aplica el anexo 10, criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los PIBs. Hay algunos sectores que han elaborado su matriz de complejidad, como en el caso de nivel de complejidad estamos hablando, como el caso de transportes, ¿no? Los PIB que se enmarquen en las funciones del MTC aplican la ficha técnica de baja y mediana complejidad o estudio de preinversión según la matriz de complejidad propuesta por la OPMI del MTC y aprobadas por la DGPMI, ¿de acuerdo? Entonces, esas matrices de complejidad pueden utilizarse también. Anexos y formatos, ya vamos a terminar en un minuto. Tenemos el anexo 7, contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil, ya lo hemos dicho, es el registro. El anexo 8, contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil de programa de inversión, pues programa de inversión. El 9, lineamientos para la estandarización de proyectos de inversión, que es importante revisar esto también. El 10, criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad, también es muy importante. Y el 11, los parámetros de evaluación. De alguna manera hemos estado hablando de estos anexos, ¿verdad? Y los formatos, ¿no? El 6A, ficha técnica general simplificada, el 6B, de ficha técnica de mediana y baja complejidad, el 7, registro de proyectos de inversión, 7B, de programas, y 7C, bien conocido, como registro de IOR. Amigos, si ustedes tienen alguna pregunta, estoy atento para resolverlos. Si no, menciónelo, por favor, para poder dar por concluido y pidiendo las disculpas por la desconexión que hubo hace unos minutos. Estoy atento a sus consultas. Muy bien, si no tienen alguna consulta, les agradezco y conmigo será hasta la siguiente sesión donde vamos a iniciar con el tema de la ejecución de inversiones, ¿de acuerdo? La ejecución de inversiones, ahí veremos la organización, las funciones, las modificaciones, los expedientes técnicos, etcétera, el seguimiento, ¿ya? Entonces, el día viernes nuevamente estamos a las 8 de la noche. Les agradezco.